Televisión Andalucía presenta. Vamos a buscarle tres pies al gato, a probar nosotros zapatos, a jugar con la realidad. Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche y siempre va a ser un placer tenerlos hasta las 11 con toda la información, entrevistas y análisis pertinentes tanto en lo político como institucional. Never, buenas noches. ¿Qué tal, Níber? ¿Cómo va? Qué gusto saludarlos. Estamos en vivo, en directo, edición en este jueves. Se anticiparon los resultados del censo. Para mañana estaban previstos tener estos datos. Ya hay repercusiones de lo que ha significado estos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, que justamente entregó información en esta jornada, sorprendiendo los cambios de agenda que hubo a nivel nacional, ¿no? Así es, efectivamente, y ya muchos analistas han empezado ya a manifestar para dar su percepción sobre estos resultados. Hay departamentos que llaman mucho más la atención que otros, por supuesto, más de lo que podría generar en cuanto a repercusión de análisis. Más bien sorprende directamente los resultados como tal, y esto lo vamos a tener ya en el desglose no solamente de hoy y de la noche, sino también mañana también. Así es, ya están con nosotros nuestros invitados. Voy a saludar prácticamente a nuestros invitados esta noche para que podamos conversar del tema. Está desde el CONADE, está también José Luis Bedregal, analista político, a quien ya lo saludo. José Luis, buenas noches, bienvenido, un gusto conversar contigo. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación. Un saludo también a Manuel, que lo estoy viendo en la pantalla, y estamos a sus órdenes. Manuel, buenas noches, un gusto saludarte, bienvenido. Sí, gracias igualmente a José Luis, un saludo desde la distancia y bueno, contento de estar en el programa. Muy bien. Antes de entrar en detalle en análisis, ¿son creíbles los datos del censo? ¿No son creíbles? ¿Qué percepción tienen, Manuel? Bueno, en parte sí, en parte no, ¿no? Porque hay muchas dudas que han surgido. Se habla de que en La Paz que La Paz hubiera decrecido 10.000 habitantes, que el Alto hubiera crecido solo 36.000 habitantes en 12 años, que Santa Cruz hubiera crecido en 12 años 150.000 habitantes o Cochabamba 29.000. Eso ha generado una molestia, además, el comparar con los datos de la proyección, ¿no?, del censo al 2024, donde Bolivia debería tener 12 millones de habitantes y ahora tiene 11. Hay que revisar los datos, pero preliminarmente mucho ruido ha generado estos datos. Y bueno, y nosotros tenemos además un cuestionamiento a la forma como se van a distribuir los escaños, que luego voy a explicar, ¿no? Y hemos hecho una especie de una provocación ahora, dando algunos datos preliminares para precisamente entrar al debate sobre la metodología, el uso matemático que se quiere hacer del cálculo de escaños, que eso lo voy a estar explicando más adelante. ¿Sorprendió? ¿No sorprendió? En vez de crecer, la proyección que se tenía, hemos decrecido. Aparentemente hay departamentos, que en el caso de Tarija, 50.000 habitantes simplemente, ¿no? Cuando tú sales a ver Tarija, en la mancha urbana se ha triplicado de lo que era Tarija hace prácticamente 10 años atrás. Así es, bueno, es una pena que no podamos tener la absoluta confianza en el Instituto Nacional de Estadística, pero es una desconfianza que el propio INE se ha ganado a pulso debido a la inconsistencia de su trabajo, sobre todo el año pasado. Recordemos que el censo debió haberse realizado hace un año atrás y esto ha generado muchísima desconfianza, además de que no se ha sancionado a los responsables de este cambio de fecha, de las dificultades que se han tenido, en fin, se han manejado muy mal un tema que debía ser estrictamente técnico y que lastimosamente se ha politizado desde hace mucho tiempo. Y esto está generando, pues,
es esta falta de credibilidad a los datos que nos ha presentado hoy ya de manera inicial, esos datos generales estrictamente demográficos, la principal autoridad del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, considero que se tienen que manejar con muchísimo cuidado, porque si bien no podemos recibir los datos con la absoluta certeza de que estos sean los correctos, tampoco podemos rechazarlos a priori. Lo que tiene que ocurrir, y este tiene que ser el manejo responsable tanto de los dirigentes sociales, dirigentes políticos, sobre todo autoridades de gobiernos nacionales y subnacionales, es que a través de las instancias técnicamente preparadas, es decir, sobre todo universidades y centros de investigación o expertos que sean contratados por los gobiernos subnacionales que tienen dudas sobre los resultados del INE, se realice el estudio y el análisis de consistencia de los datos que se han presentado. La máxima autoridad del INE ha dicho hoy que los datos están a disposición de la gente, que la caja está abierta para el análisis, para el estudio, y eso es lo que se tiene que hacer. Si hay dudas, pues hay que ver y medir la consistencia de los datos del Instituto Nacional de Estadística y tener mucho cuidado con lo que se va a hacer y se va a decir. Yo he lamentado que en las últimas horas, por ejemplo, el alcalde de La Paz esté hablando suelto de cuerpo de que si a La Paz le quitan un diputado o dos, esto podría desencadenar una guerra civil. Esa es mucha irresponsabilidad. Creo que las autoridades tienen que ser más serias al momento de emitir criterios y, por supuesto, los dirigentes también. Insisto, lo que hay que hacer ahora es trabajar en la verificación de la consistencia de los datos y no descartarlos o no despreciarlos a priori, y tampoco, por supuesto, podemos poner las manos al fuego por el INE, lastimosamente, por las dudas que esta misma institución ha generado. Bien, quiero mostrar en pantalla cómo ha sido la relación Censo 2012-2024. Este es un cuadro preparado por la Fundación Jubileo que ya está también en las redes. Proyecciones del censo, datos del Censo 2012 en Bolivia, que daban un total de 10.059.856. Y el Censo 2024 arrojó 11.312.620. Esos serían los bolivianos y bolivianas que se han generado justamente en estos datos. Donde se tiene variaciones sustanciales, justamente, son los departamentos de Santa Cruz, y una interrogante que me hacíamos internamente acá con Ibar, decíamos, ¿cómo se explica que Pando haya crecido porcentualmente más que Tarija? ¿No? Manuel, estas inconsistencias que generan justamente de decir 1 millón y algo crecimos en 12 años los bolivianos. Sí, bueno, hay algunas cosas que el INE tiene que dar explicaciones, ¿no? Primero tiene que explicar también el tema migratorio. Es decir, muchas personas están viviendo fuera del país. A nosotros nos consta, ¿no?, que poblaciones de Oruro, Potosí, tienen doble nacionalidad, ¿no? Están en Chile y están en Bolivia, o en el Perú también, en la frontera, hacen su vida económica en Chile, tienen doble nacionalidad. ¿Qué pasa en Tarija? Ustedes conocen que una parte sustancial de la población tarijeña vive también en la Argentina, o estoy mintiendo, o estoy equivocado. Entonces, hay un flujo migratorio, qué decir de los bolivianos que están en Sao Paulo o en la Argentina. Entonces, esta puede ser una explicación, ¿no?, que hay una diáspora, hay una migración por razones económicas de una parte considerable de los bolivianos. Esto puede estar afectando los datos, ¿no? Puede ser una explicación, pero corresponde al INE dar el sustento teórico o empírico. El crecimiento interesante de Santa Cruz no es el 3,5 millones ni los 4 millones que ellos aspiraban, pero en este momento es el primer departamento poblacional. Creo que eso hay que destacarlo y por lo tanto tiene que tener la mayor representación política. La Paz es el segundo, de lejos con Cochabamba, le llevamos más de 1 millón. Esto se consolidará en los próximos días, es decir, si hay reajustes, en fin. Y luego viene el descalabro, ¿no? Y el descalabro es Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni, Pando,
Es como si en Bolivia hubiera un eje central de los que tienen crecimiento, población y recursos económicos. Al norte de este eje central, departamentos deprimidos, y al sur también. Creo que esta es la radiografía que nos bota el dato del censo, y por eso es que, como dice José Luis, no lo podemos descartar, ¿no? Es como arrojar la bañera, el agua y el bebé al piso, ¿no? Hay que salvar al bebé, hay que ver si podemos depurar el agua, calentarla y seguir usando la tina para bañarlo, ¿no? Entonces hay que hacer una presión al INE. En ese contexto nosotros, por supuesto, que estamos con las puertas abiertas, pero luego que les voy a comentar, seguro que hable José Luis, estamos haciendo una provocación, porque queremos cuestionar la metodología de la asignación de escaños, y en la siguiente intervención me gustaría explicar ese tema. Estos datos de crecimiento poblacional, porque en el cuadro, en la parte final, en la parte que está rosada, es la proyección que tiene justamente del índice de variación que tendría justamente desde el año 2012 al 2024. La última partecita donde dice variación censo 2012 versus censo 2024. ¿Qué te dice estos datos? Hay casos, 2, por ejemplo, rojos, 4 departamentos que tendrían decrecimiento, se puede llamar, ¿no? Sí, bueno, creo que el principal dato que nos está dando ya el informe del INE presentado hoy es que no existe hace mucho tiempo en Bolivia, no solamente en los últimos 10 años, en los últimos 20 años o incluso desde más atrás, pero se ha acentuado en estos últimos 20 años, políticas de desarrollo equilibradas, es decir, inversión pública que permite el desarrollo de todos los departamentos para que no ocurra lo que nos ha señalado ya Manuel, es decir, un eje central donde sí hay inversión, donde sí hay condiciones de vida favorables, pero inversiones prácticamente nulas fuera de los centros urbanos y muy poca inversión fuera del eje central. Eso es lo que está ocasionando que departamentos estén expulsando población, pero sobre todo que municipios de las áreas rurales, de las áreas provinciales, estén expulsando población en gran cantidad, porque en estos datos gruesos por departamento que ha presentado hoy día la máxima autoridad del INE, vemos que la variación es pequeña, es mínima, de 2% de crecimiento de Santa Cruz, 1% de crecimiento de La Paz, el decrecimiento de Chuquisaca está por el 1% también. Parecieran porcentajes menores que no debieran preocuparnos, pero no. Cuando entramos a mirar la variación de población en los municipios, vamos a encontrar municipios que han perdido incluso el 25, 30, 35% de porcentaje de población. Y son municipios que están quedando con 1.500, 1.800, 3.000 habitantes. Es decir, son municipios absolutamente inviables, ya no solamente en términos de administración de la cosa pública, de la gestión municipal, sino que se han convertido incluso en pueblos fantasmas donde la población, sobre todo los jóvenes, no pueden encontrar oportunidades de trabajo y en general su población no tiene acceso a servicios de salud medianamente aceptables, servicios de transporte, electricidad, alcantarillado, internet, etcétera, etcétera. Y ahora con esta disminución de población en esos municipios todavía van a expulsar mucha más gente porque van a tener menos recursos. Es decir, este es un círculo pernicioso, es una espiral perniciosa donde menos recursos, menos condiciones, más expulsión de población y por lo tanto sus condiciones van a empeorar todavía. Eso es lo que nos están diciendo estas cifras. Pero quienes ganan en población, en teoría, pongo entre comillas la palabra gana, quienes están recibiendo mayor población, no es que ahora la van a tener mejor, ni mucho menos. Los recursos que van a recibir por coparticipación tributaria apenas equivalen al 20% de todo lo que se recauda en impuestos para el país y ese 20% se reparte en 342 municipios del país. O sea que ya se imaginarán los mínimos porcentajes que les llegan, sobre todo a los municipios intermedios y a los municipios pequeños. Y los grandes
que reciben la mayor parte de esa pequeñísima torta, de ese 20%, hoy no pueden atender con calidad, con dignidad a su población, es decir, no tienen los recursos para brindarles un servicio de salud adecuado, no pueden brindarles seguridad ciudadana, electrificación en sus barrios, etcétera, en los mismos centros urbanos que hoy están recibiendo población migrante. Vale decir que van a recibir más dinero, sí, pero absolutamente insuficiente, que no va a permitir no solo mejorar las condiciones de vida de su población actual, sino que tampoco van a poder atender a la gente que está migrando. Si no, miremos lo que pasa en el Alto, la inseguridad ciudadana, la falta de servicios básicos, pero lo mismo podríamos decir en cualquier capital de departamento donde prácticamente todas han crecido. La propia Tarija, el municipio de Cercado, en sus áreas periurbanas, no tienen condiciones, no tienen asfalto, no tienen adoquín, no tienen alumbrado público, y eso se repite en todo el país. Por lo tanto, estos datos nos están diciendo que tenemos un hipercentralismo que se ha exacerbado en los últimos años. Si hace meses atrás el gobierno central manejaba el 84% de todos los recursos públicos de los bolivianos, hoy maneja entre el 90 y el 92% el nivel central. Es decir, hemos retrocedido más de 30 años. Ahora tenemos un hipercentralismo y las gobernaciones no tienen recursos para atender a los departamentos, y los municipios se reparten miserias, migajas, y lo que no puede pasar, por tanto, es que a alguien se le ocurra que entre regiones tienen que pelear esas migajas. Aquí esto tiene que plantear una discusión profunda y muy seria respecto a la hipercentralización de los recursos que está ocurriendo actualmente. Bien, Manuel, si bien estos datos reflejan lo que va a significar la coparticipación, pero creo que la disputa está por el tema de escaños, y el CONADE, ya tú decías, ha provocado una distribución. Por ejemplo, esta mañana había asambleístas departamentales en Tarija, había instituciones cívicas que decían que Tarija iba a tener 2 parlamentarios más, pero la sorpresa después de los resultados del INE, que aparentemente con la distribución que hace el CONADE, que lo plantea, Tarija perdería 3. 9 tendría 6. Explícanos, por favor. Tenemos el cuadrito en pantalla para que podamos explicarlo también. Sí, gracias. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es preventivamente hacer que se anule la fórmula que utiliza el Tribunal Supremo Electoral y que se ha utilizado en el 2013 para hacer el cálculo de la reasignación de escaños, ¿no? El artículo 2 de la ley 421 señala que para distribuir los 130 escaños van a ser una asignación mínima en los departamentos con menor población, dan todo el procedimiento, incluso matemático, señalan que van a ser una asignación mínima de escaños a los departamentos con menor grado de desarrollo económico, ahí está la explicación, y van a tomar como punto de referencia el índice de desarrollo humano, ¿no? Es decir, con esa fórmula lo que van a querer hacer es asignar escaños, quitándoles a los departamentos que les corresponde en este momento mayoritariamente para darle supuestamente a los pequeños, pero esa fórmula no está aprobada, y además que el índice de desarrollo humano está desactualizado, ya no se utiliza en Bolivia. Este es un indicador del PNUD que hasta el 2020 se estuvo utilizando, después de la pandemia ya no, el gobierno utiliza otros indicadores. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto esta mañana? Consecuentes con la votación del 2014 y del 2020, con la representación parlamentaria, hemos hecho una proyección, con lo cual, de acuerdo a los datos del INE, Santa Cruz tendría 36 diputados, 28 tiene actualmente, tendría un incremento de 8, La Paz de 29 diputados subiría a 35, tendría un incremento de 4 diputados. Cochabamba de 19 a 23, 4 diputados. La Paz tendría 6, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni, Pando tendría una disminución de 3 diputados. Ahora, hemos hecho los cálculos, hemos reajustado, y es evidente que, por ejemplo, si tú calculas la población de Tarija respecto a Santa Cruz, por supuesto que esta población es 6 veces mayor, la de Santa Cruz, con los datos actuales del INE. Y por lo tanto, si Tarija tendría 6 diputados, por 6, 36 tiene Santa Cruz. O sea, cuadra matemáticamente, es proporcional, porque no estaríamos utilizando este indicador del IDH. Ahora bien,
El Tribunal Supremo Electoral se va a tomar el tiempo y nos va a salir con una sorpresa. Y nos va a decir que la repartición de escaños va a ser distinta a esta proporcionalidad que les estamos presentando. Entonces nosotros necesitamos plantar un referente, dar un dato aproximado. ¿Estamos equivocados? Bueno, nos demostrará la historia y la realidad, ¿no? Que nos hemos equivocado, pero hemos puesto un referente para que el Tribunal Supremo Electoral, el día en que presente la reasignación de escaños, no nos salga con una pachotada. Y por el otro lado, estamos poniendo datos estadísticos que pueden acercarse o alejarse de la realidad, del resultado final, pero ahí están, lo estamos diciendo, que estamos cometiendo un error. Perfecto, se equivoca el que propone. El que no propone nada nunca se va a equivocar, ¿no? Y queda con las manos limpias. Entonces, queremos provocar, queremos tener el derecho a equivocarnos, pero finalmente está ahí plantado y este es un referente que se está discutiendo en este momento en Santa Cruz para que vean que en Tarija, en La Paz, que lo que se ha estado especulando todo este tiempo, que algunos departamentos iban a perder poquito, otros iban a tener un diputado o así, no es cierto. La actual distribución del INE que está en cuestionamiento significa que Santa Cruz tiene que tener una mayor proporcionalidad, La Paz también, Cochabamba, porque ya les he explicado lo del eje central. Esa es la provocación que estamos haciendo y queremos impugnar este método de utilizar el índice de desarrollo humano para tratar de establecer criterios de departamentos con mayor desarrollo, con menor desarrollo, que es un indicador que ya no se utiliza en Bolivia ni en ninguna otra parte, está absolutamente desactualizado, o sino que el Tribunal Supremo Electoral nos plantee un nuevo indicador, una nueva fórmula, que la debatamos, que sea transparente y que sea de consenso. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto al difundir estos datos. Esta mañana teníamos a la representante del Tribunal Electoral Departamental en Tarija, la doctora Ivonne Martínez, que decía que 3 son los indicadores que se manejan para la distribución de escaños y circunscripciones, y tenía que ver el matemático, el tema económico y el tema social. José Luis, estos indicadores tendrán que consensuarse, como dice Manuel, generar una nueva fórmula finalmente, o tendrá que ser con estas normativas y con la regla del juego con la cual se ha ido al censo 2024? Ese va a ser el gran debate que hay que afrontar, tanto actores políticos, cívicos y sociales, porque la Constitución establece con claridad que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, un ciudadano, un voto, y por lo tanto tenemos el mismo derecho de representación, más allá donde nos encontremos. Muchos paseños han migrado a Santa Cruz, pues tienen derecho a tener su representante, tienen que tenerlo en Santa Cruz. Eso no debería ser siquiera motivo de discusión. Además, hay que tomar en cuenta que la representación territorial de las regiones está garantizada en el Senado. Es el Senado, de acuerdo a la estructura de Estado que tenemos y que nuestra Constitución así la concibe y ha sido aprobada por la mayoría del pueblo boliviano. La representación territorial está garantizada en el Senado, como siempre ha sido, y hay 4 senadores por cada departamento, más allá de la cantidad de habitantes que estos tengan. Ahora, la Cámara de Diputados, por esencia en un Estado republicano como el nuestro, es el escenario de representación política, no de representación territorial. Por lo tanto, se tiene que aplicar lo que dice la Constitución, y es una representación proporcional. Ahí lo que ha venido ocurriendo estas últimas décadas es que esta representación proporcional, que está claramente señalada en la Constitución, ha sido tergiversada para beneficiar al partido en función de gobierno, creando circunscripciones especiales, etcétera, etcétera, deformando absolutamente el espíritu constitucional para que esto permita que en determinadas regiones 800 bolivianos, 600 bolivianos puedan elegir un diputado, pero en los centros urbanos un ciudadano que quiere ser diputado tiene que sacar 70,000 votos. Eso rompe, por supuesto, el criterio de igualdad, de equidad en un Estado republicano, y eso es lo que hay que defender. Aquí lo que tiene que haber es una proporcionalidad cabal para que sea la Cámara de Diputados el escenario de representación política, insisto, y será pues un motivo de duro debate, porque queda claro que el movimiento al socialismo siempre ha jugado sus cartas en el Tribunal Supremo Electoral de manera mayoritaria y ha generado reglas del juego favorables a sus intereses. Habrá que ver ahora si
yo felicito la iniciativa del CONADE de poner el tema ya sobre la mesa para discutirlo, si la oposición tiene la capacidad para corregir estas distorsiones y que se respete la representatividad de los bolivianos, estén donde estén. Hay muchos chuquisaqueños, potosinos, tarijeños que viven en La Paz o están viviendo en Santa Cruz, pues es ahí donde tienen que tener sus representantes. Y este no puede ser motivo, porque ya hemos estado viendo algunos políticos, algunos dirigentes cívicos tratando de enarbolar la bandera de no vamos a permitir que nos quiten diputados o que nos quiten representantes. Claro, es que en política el camino fácil es exacerbar las contradicciones entre una región y otra, etcétera, etcétera, que no pasa por ahí, porque al final, ¿en qué medida podríamos decir que la cantidad de diputados tiene alguna incidencia en el desarrollo de nuestras regiones? ¿De cuánto le sirve a Santa Cruz tener 27 diputados o 29 diputados para su desarrollo? ¿De cuánto le ha servido a La Paz tener más de una veintena de diputados para su desarrollo? Absolutamente en nada, no tiene ninguna incidencia, no beneficia en nada. Da lo mismo tener 8 que 28, y eso está ocurriendo en los otros departamentos que tienen menos diputados, donde ni siquiera conocemos el nombre de los jefes de brigada, donde no podemos decir, sí, no, esta brigada ha hecho esta ley y ha mejorado el desarrollo de su departamento o ha mejorado la calidad de vida de estas personas. Es absolutamente intrascendente. Es un tema de representación política y por lo tanto se tiene que respetar el principio político y constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales en este país y por lo tanto tenemos los mismos derechos de representación y no puede haber diferencia en función de si vivo en una región rural o si vivo en un centro urbano o si vivo en X departamento o en Y departamento. Muy bien, para cerrar y agradeciendo por el tiempo, Manuel, cortito por favor, tengo 30 segundos más para tu intervención. ¿Qué debe ocurrir después de esto, de la presentación de estos datos del censo? ¿Quién debe provocar, más allá de estas instancias como el CONADE, como otras instituciones, de que justamente se empiece a analizar el tema de los escaños? La sociedad civil, porque nos interesa, y los partidos políticos, porque finalmente estamos peleando para que los políticos tengan también sus curules y hagan vida política en el país. Son las dos fuerzas que deberíamos tener una mesa de diálogo y de coordinación. Y esto tiene que ver además con el control electoral, que también lo estamos organizando desde la sociedad civil, y los partidos políticos ya deberían empezar también a tomar sus recaudos. En consecuencia, son esos dos actores. Vamos a trabajar para que se articulen lo más antes posible y ambos tienen que dar batalla en este terreno de lucha. José Luis, palabras finales igual, para el cierre, adelante. Coincido con Manuel, es el pueblo boliviano que tiene que trabajar porque existan reglas del juego adecuadas, lo más imparciales posibles, que permitan ir a un ajuste electoral. En este caso vamos a ir a varias elecciones que tenemos pendientes, nacionales, subnacionales, judiciales, etcétera, pero con reglas que tienen que ser las reglas adecuadas, no reglas para favorecer a un partido político, porque si eso sigue ocurriendo, pues podemos estarnos despidiendo de la democracia en Bolivia. Muy bien, muchas gracias Manuel, gracias José Luis, a tu próximo momento. Buen descanso. Gracias a ustedes, saludos. Muy bien, Saludos. nos separamos unos instantes, en breve vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hablar también de lo que está ocurriendo justamente con la situación de las propuestas políticas después de conocer los resultados del censo. Pausa, en breve, retornamos. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.